Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Le pregunté a mi novio sus pensamientos sobre una relación abierta y rompió conmigo. ¿Cómo puedo solucionar esto? En primer lugar, permítanme comenzar diciendo que nuestra diferencia de edad no es el problema aquí. Mi novio es lo mejor que me ha pasado en mi vida adulta por su edad, no a pesar de ella. Durante los 2 años que hemos estado juntos, he crecido mucho como persona gracias, en gran parte, a su amor gentil y apoyo abrumador. Ninguno de mis amigos en relaciones a largo plazo tiene nada como lo que mi novio y yo tenemos y todos dicen que desearían haberlo hecho. También es más atractivo y está en mejor forma que todos sus novios. Entonces, si tu primera reacción a esta situación es que un viejo sucio se está aprovechando de una joven ingenua, entonces estás equivocado. Y que conste que fui yo quien lo invitó a salir primero. Lo siento si eso parece defensivo, pero esa parece ser la primera reacción a nuestra relación por parte de alguien que no nos conoce. Ambos somos enfermeros. Es supervisor administrativo en mi empresa. Me entrenó mis primeras 2 semanas en el trabajo y nos llevamos bien porque a los dos nos encanta hacer ejercicio y tenemos muchas cosas en común. No pasó nada entonces, pero no podía dejar de pensar en él. Así que después de aproximadamente un mes pasé por su oficina después del trabajo y lo invité a tomar un café. 6 meses después me mudé con él. Ese primer año fue el mejor momento que he tenido en una relación. Viajamos, comimos fuera, fuimos a espectáculos y películas. Me enseñó mucho sobre la vida. Realmente se involucraba conmigo y escuchaba lo que tenía que decir. Tampoco tenía miedo de hacerme esas preguntas realmente difíciles que me hacían ver las situaciones desde otra perspectiva. Me enseñó a defenderme y a resolver conflictos. Cuanto más tiempo pasamos juntos, más lo amo. Entonces ocurrió el bloqueo. Mi novio no es perfecto. Un problema importante es que es un obsesionado a su profesión cuando se trata de trabajo, y un adicto al trabajo. Tan pronto como comenzó el encierro, comenzó a trabajar sin parar. A veces trabajaba de 14 a 16 horas al día. Desde finales de abril hasta la segunda semana de junio trabajó 36 días seguidos. Llegaba a casa, me besaba, hacía ejercicio, se duchaba y se iba a la cama, solo para levantarse a la mañana siguiente y hacerlo todo de nuevo. Nadie le pide que trabaje así, simplemente lo hace. Él dice: tengo que ser un defensor de nuestros pacientes y asegurarme de que estén seguros y atendidos. No voy a mentir, me sentí muy sola durante este tiempo. Hablé con él al respecto, y él redujo un poco. Incluso comenzó a hacer cosas tontas como pedir decoraciones cursis en línea, luego decorar nuestro comedor como un restaurante chino y pedir comida para llevar de nuestro lugar chino favorito para que se sintiera como si saliéramos. Fue divertido y agradable, pero todavía estaba sola. Alrededor de este tiempo, un viejo amigo de la escuela secundaria me contactó a través de Facebook. Comenzamos a hablar primero en mensajería instantánea y luego comenzamos a enviar mensajes de texto. Él estaba realmente allí para mí, y me mostró mucha atención. Después de un rato me preguntó si quería reunirme para tomar algo. Los bares al aire libre están abiertos aquí. Le dije que sí, ya que mi novio no estaba en casa. Terminé bebiendo más de lo habitual. Antes de darme cuenta, nos estábamos besando. No voy a mentir, me sentí muy bien. Permití que fuera demasiado lejos, pero lo detuve antes de tener contacto físico. Me fui a casa. Me sentí horrible, no porque lo hiciera, sino porque lo hice a espaldas de mi novio. Al día siguiente le pregunté a mi novio si podíamos hablar. Comencé diciéndole lo sola que me había sentido durante estos últimos meses y quería preguntarle sus pensamientos sobre una relación abierta. En realidad fue realmente receptivo. Se sentó conmigo y me hizo varias preguntas sobre nuestra relación, y qué tan fuerte creía que era. Escuchó mientras le explicaba que lo amaba, pero que necesitaba atención que no puede proporcionar en este momento. Lo quería, pero no sentía que mis necesidades estuvieran siendo satisfechas. Y esta sería una manera fácil y segura para mí de obtener esa atención que me he estado perdiendo. Me preguntó qué provocó esto, y le expliqué sobre mi amigo, y como no estaba interesada en una relación con él, pero me gustaría salir con él solo por distraerme de todo lo que sucedía.
Se sentó allí durante varios minutos y fue entonces cuando vi el dolor en sus ojos. No fue hasta ese momento que me di cuenta de lo egoísta que había sido. Era como si alguien vertiera agua helada sobre mí. No había pensado ni una sola vez en él en toda esta situación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, dijo, «Tienes que irte». Traté de hablar más, pero él dijo que no estaba en un lugar emocionalmente para comunicarse conmigo de manera efectiva, y que necesitaba darle espacio. Simplemente rompí a llorar. Lo había estropeado todo, y ni siquiera me había dado cuenta hasta ese momento. Se fue después de eso y me pidió que me fuera antes de que él regresara. Unas 2 horas después, recibí un mensaje de texto de él diciendo que necesitamos un tiempo separados, y que no sentía que necesitáramos estar en una relación en este momento. Eso fue hace 2 días. Ahora estoy en casa de mis padres y no puedo comer ni dormir. Soy un desastre. Sé que soy una tonta y una persona horrible, pero por favor, si tienes algún consejo sobre cómo solucionar esto, por favor ayuda. Literalmente me estoy enfermando por esto, y no tengo ni idea de qué decirle. En los comentarios. Wesley J. ¿Entonces hiciste trampa y no se lo dijiste? Así que mencionaste la posibilidad de una relación abierta para poder dormir con tu amigo y que esté bien, pero aún así mantener en secreto lo que sucedió. Luego, cuando descubrió que estabas pensando en una relación abierta solo para poder golpear a tu amigo, ¿se enojó? La única parte que tiene sentido es que se enoje. Sin embargo, te jodiste mucho antes de esa parte. En ese momento con mi amigo, juro que no lo vi como una trampa. Realmente pensé que lo que estaba haciendo era correcto hasta que vi la mirada en los ojos de mi novio y me di cuenta de que no había pensado en él o en sus sentimientos una vez todo el tiempo que había estado hablando con mi amigo. Estoy disgustado conmigo mismo. ¿Hay alguna manera de abordar esto con él para ayudarlo a perdonarme? CCAT 59. Esto en realidad está relacionado con la diferencia de edad, no por la diferencia en años, sino por la diferencia en el nivel de madurez. Tuviste una relación maravillosa con un hombre igualmente maravilloso. Pero no pudiste ser un adulto cuando las cosas se pusieron difíciles, así que hiciste trampa porque no te prestó suficiente atención. Esa es la excusa más tonta para hacer trampa que he escuchado. Básicamente, mientras las cosas fueran a tu manera, eras feliz. Pero tan pronto como las cosas se pusieron un poco difíciles, hiciste trampa. Estaba trabajando, no de fiesta con amigos, o sentado en una computadora jugando juegos todo el día ignorándote. Trabajando durante esta pandemia para brindarle estabilidad y un hogar cálido y amoroso. Y en lugar de actuar como un adulto en una relación madura y amorosa y apoyarlo, lo engañaste. Y no solo eso, usted afirma. Me sentí horrible, no porque lo hiciera, sino porque lo hice a espaldas de mi novio. Tu culpa debe estar en el hecho de que incluso lo consideraste, y luego lo cumpliste. Eres demasiado inmadura y egocéntrica para entender el problema real. Sí, te jodiste, principalmente. Y eres un tonta inmadura. Él merece algo mejor que tú. Aprende de esto, trata de ver realmente esto y descubre por qué eres tan egocéntrica y entiende exactamente lo que significa comprometerte con una persona, una relación. Pero por el amor de Dios, déjalo en paz. Él te ha visto quién eres realmente. Sigue adelante. Esto es realmente muy útil. Tienes razón, necesito averiguar qué me permitió bloquear cualquier consideración por mi novio fuera de mi mente cuando se trataba de hablar con mi amigo. Pensé que no había nada malo en mis acciones. Ni siquiera lo vi como hacer trampa. Realmente me he equivocado aquí. Una cosa que no dije en el post original, porque no sabía si era relevante, es que en realidad es viudo. Por eso está soltero a los 41 años. Estuvo casado durante 10 años, luego su esposa falleció hace 3 años. Actualización. Ha pasado más de una semana y algunas personas pidieron una actualización, así que aquí va. Llamó el martes pasado y dijo que quería hablar. Estaba asustada y en la luna porque seguí el consejo que tanta gente aquí me dio para darle espacio.
No habíamos hablado desde el sábado anterior y lo extrañaba como loca. Él dice que quiere reunirse en casa de mis padres, y yo estuve de acuerdo, aunque pensé que era un poco raro. Cuando se detuvo en el camino de entrada, me envió un mensaje de texto pidiéndome que saliera. Salí a su encuentro y él estaba parado frente a su auto. Inmediatamente vi que tenía a alguien en el auto con él, y simplemente me derrumbé. Sabía lo que venía y no quería enfrentarlo. Fue muy amable. Me consoló y me ayudó a subir al porche donde ambos nos sentamos en los escalones. No puedo citar lo que se dijo, así que esto está parafraseado. Él me amaba, pero mis acciones le demostraron que estábamos en dos lugares diferentes en nuestras vidas, y que ya no iba a detenerme. Dijo que sabía que necesitaba vivir más y disfrutar de la vida antes de establecerme. Se disculpó por retenerme durante tanto tiempo y me agradeció por sus mejores 2 años desde que su esposa había muerto. Quería tumbarme en el suelo y morir allí mismo. Solo sollocé, es todo lo que podía hacer. Mi papá finalmente salió y me ayudó a volver a la casa. Mi papá luego volvió a salir y habló con mi novio. Hablaron durante un rato, realmente no recuerdo cuánto tiempo porque estaba casi histérica en ese momento. Mi mamá me dio algo para ayudarme a relajarme. Cuando mi padre regresó, le susurró algo a mi madre, y ella me ayudó a subir a mi habitación. Me quedé allí un rato hasta que escuché a alguien entrar en el camino. Miré hacia afuera y vi que un camión de mudanzas había retrocedido. Tenía todas mis pertenencias, en nuestra casa, empacadas y entregadas en casa de mis padres. Fue entonces cuando realmente perdí todo el control de mí mismo. Estaba llorando tan fuerte que ya no sentía que tuviera el control de mi propio cuerpo. Mi mamá terminó durmiendo en mi habitación conmigo toda la noche. En los últimos 3 días he estado fuera de la cama probablemente menos de 10 veces, y eso fue solo para usar el baño. Estoy perdida, y peor que eso lo perdí. Pero finalmente pude comer hoy, así que pensé que les daría a todos una mirada al final de mi mundo. Así que sí, Reddit, tenías razón, y él me dejó. Tenías razón en que soy una persona horrible, y me lo merecía. Pero todavía duele mucho. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.